¿Kurt Cobain realmente tenía genes suicidas? Está claro que tras la muerte de Kurt existen muchas dudas sobre si él murió por suicidio o fue asesinado, pero para efectos de este video, asumiendo que fue suicidio, esta vez queremos analizar si realmente Kurt llevaba en la sangre las fuertes tendencias suicidas que todo el mundo nos lo ha repetido incansablemente. Para empezar, debemos decir que existen muchos más testimonios de gente cercana a Kurt que defiende que él definitivamente no era un suicida, sino todo lo contrario, ya que él era una persona feliz y que el acabar con su vida no era precisamente lo que él buscaba. Sin embargo, lo que ocurre aquí es que se ha malinterpretado totalmente a Cobain, ya que, por ejemplo, en las letras de sus canciones, muchas personas han encontrado autodestrucción y tendencias suicidas, algo que el mismo Kurt ha desmentido diciendo que sus letras no reflejan la realidad y que muchas veces eran solo parodias de su propia vida o simples sarcasmos ante cosas que le molestaban, como el fuerte dolor de estómago que Kurt habría sufrido por años, pero que finalmente terminó controlando con medicación. Asimismo, existe una historia de que un joven Kurt junto a dos amigos, cuando iban camino a la escuela, hallaron en medio del bosque el cuerpo de un hombre que se había suicidado colgándose de un árbol, lo cual se dice que impactó y a la vez causó fascinación a Kurt por el resto de su vida alrededor del tema del suicidio. Incluso existen muchos mitos sobre la herencia familiar suicida de los Cobain, tanto que en el propio MTV alguna vez refiriéndose a su muerte, se dijo que 3 tíos de Kurt habrían cometido suicidio, pero la realidad es que 2 de los fallecidos supuestamente por suicidio realmente murieron por otras causas. Uno fue su bisabuelo, que se sabe que era oficial de policía y que en 1938, estando en un bar, su pistola se salió de su funda y cayó al suelo, lo cual hizo que recibiera un balazo por accidente y muriera. El otro fue un tío abuelo de Kurt, que era alcohólico y que murió por una caída tras haber consumido más alcohol de la cuenta. Como podemos darnos cuenta, es que existe demasiada desinformación alrededor de Kurt, que quiere hacerlo ver como suicida cuando probablemente las cosas no fueron así, y no sabemos si fue la culpa de medios que querían vender la noticia en el momento o si es precisamente la esposa de Kurt a la que le convenía vender la imagen de una mujer débil e indefensa que sufría por un esposo adicto y suicida, ya que entre las tantas incoherencias de Courtney Love sobre la muerte de Kurt, se sabe, por ejemplo, que en Roma, cuando Kurt cayó en coma por mezclar champaña y pastillas para dormir Rohypnol, ella dijera que Kurt se quiso matar y que tomó más de 60 pastillas, lo cual fue totalmente desmentido por el propio médico que trató a Kurt en ese momento, pues él más bien se refirió al hecho como un accidente, ya que no había evidencia de que fuera un suicidio y que no se había hallado tal cantidad de pastillas en el estómago de Kurt. Sin embargo, Courtney, usando la estrategia de que una mentira repetida 1000 veces se transforma en verdad, repitió al mundo que Kurt era un suicida para que todos nos lo termináramos creyendo. En base a lo que te he contado aquí, cuéntame en los comentarios, ¿tú realmente ves a Kurt como un suicida o crees que él fue asesinado? Adicionalmente, no dejes de ver el video que te dejo aquí, pues si eres fan de Nirvana, estoy seguro que te va a encantar. Gracias por ver el video y chao.